El comandante Beltar se encontraba ante la consola principal de la estación de monitoreo llamada Ojo del Centinela. Sus manos escamosas azules se movían por el panel de control mientras observaba la infinita oscuridad del espacio. Durante 20 años, había trabajado en este puesto en los confines del gran imperio zapiriano. Cada día era la misma rutina: observar el espacio vacío y comprobar las lecturas de los sensores. La estación flotaba silenciosamente en la frontera del territorio del imperio. Sus enormes conjuntos de sensores se extendían hacia el vacío, buscando cualquier cosa que pudiera amenazar su espacio. El imperio había gobernado esta parte de la galaxia durante más de 1000 años. Nadie se atrevía a desafiar su poder ni a entrar en su espacio sin permiso. La teniente Zai estaba sentada en su puesto cercano, monitoreando los canales de comunicación. Era joven y ansiosa por demostrar su valía en la Armada Imperial. Sus ojos morados escudriñaban las pantallas, buscando cualquier señal de actividad inusual. El turno de noche siempre era tranquilo y aburrido. «Comandante, los sensores del espacio profundo están detectando algo extraño», gritó Zexai de repente. Su voz tenía un matiz de confusión mientras estudiaba sus lecturas. Tar se acercó a su puesto y miró la pantalla. Los sensores mostraban un leve contacto en el límite de su rango de detección. Se movía lentamente por el espacio, siguiendo un patrón sin sentido. «¿Qué clase de nave crea lecturas como esta?», preguntó Beltar mientras estudiaba los datos. La señal energética no se parecía a nada en sus bases de datos. El imperio tenía registros de todas las especies conocidas y su tecnología. Pero esto era completamente nuevo. «No estoy seguro, señor», respondió Zexai. «La computadora no puede identificar el tipo de nave ni su origen. Las lecturas de energía son muy extrañas. No coinciden con ningún sistema de propulsión conocido». Tar sintió un escalofrío. En todos sus años de servicio, nunca había visto algo así. La tecnología del imperio era la más avanzada de la galaxia. Sus sensores podían identificar una nave a 3 sistemas estelares de distancia. Nada debería poder escapar de su red de detección. «Activen los escáneres visuales», ordenó. «Quiero ver a qué nos enfrentamos». La pantalla principal se encendió, mostrando el campo estelar donde se había detectado el contacto. Al principio, solo había espacio vacío y estrellas distantes. Entonces, Zexig ajustó la configuración y mejoró la imagen. Una forma apareció en la pantalla que dejó a ambos oficiales boquiabiertos de sorpresa. La nave no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Era elegante y angular, con suaves curvas que parecían doblarse, con luz alrededor de su casco. Extraños patrones de energía danzaban por su superficie como seres vivos. «Por la gloria del imperio». «¿Qué es esa cosa?», susurró Zexai. Su entrenamiento no la había preparado para algo así. La nave tenía aproximadamente el mismo tamaño que un crucero imperial, pero su diseño era completamente alienígena. No había armas visibles ni sistemas de comunicación, ni puertos de motor ni bahías de atraque. Parecía más una obra de arte que una nave de guerra. «Realicen un análisis de espectro completo», ordenó. «Quiero saberlo todo sobre esa nave, su composición, materiales, fuente de energía y capacidades». Los sensores funcionaron durante varios minutos recopilando datos. Los resultados solo acentuaron el misterio. La nave parecía estar hecha de materiales que no deberían existir. Su casco parecía entrar y salir del espacio normal. Las lecturas de energía sugerían que utilizaba algún tipo de manipulación espacio-temporal para la propulsión. «Comandante, la nave parece estar escaneando nuestras instalaciones», informó Zexai con creciente alarma. «Nuestros escudos no detienen sus sensores. Están leyendo a través de nuestras defensas como si no estuvieran ahí». A Tar se le heló la sangre. Los escudos del imperio eran los más fuertes de la galaxia. Podían impedir que cualquier cosa penetrara sus estaciones y naves. Si esta nave desconocida podía escanearlos, entonces toda su estrategia defensiva era inútil. «Abran un canal de comunicación», ordenó a todas las frecuencias. «Quiero hablar con quien controle esa nave». Zexai trabajó rápidamente para establecer contacto. Intentó todos los protocolos y frecuencias de comunicación conocidos utilizados por el imperio y sus vecinos. Los resultados siempre eran los mismos. «No hay respuesta de la misteriosa nave». «No responden, señor», informó. «O no nos oyen o prefieren ignorar nuestras señales». Beltar observó cómo la nave desconocida continuaba sus escaneos de su estación. Sus movimientos eran precisos y metódicos. Quienquiera que la controlara sabía exactamente lo que buscaban.
No se trataba de un encuentro aleatorio ni de una misión de exploración. Era una recopilación de inteligencia. Que suenen las alarmas, decidió. Todas las estaciones en alerta máxima. Contacten con el mando imperial inmediatamente. Necesitan saberlo. Las sirenas de advertencia comenzaron a sonar por toda la estación. Las luces de emergencia iluminaron los pasillos de rojo mientras la tripulación se apresuraba a sus puestos de combate. Los sistemas de armas se activaron y los escudos se elevaron a su máxima potencia. Pero incluso mientras la estación se preparaba para un posible combate, la nave desconocida permanecía tranquilo y sereno. Continuó sus escaneos como si los preparativos militares del Imperio no significaran nada para él. Comandante, detecto una enorme acumulación de energía en la nave. Gritó Zexig. Parece que se preparan para saltar al hiperespacio. Todas las armas apunten a esa nave, gritó Beltar. No la dejen escapar. Necesitamos respuestas sobre quiénes son y qué quieren. Los cañones de partículas de la estación giraron hacia la misteriosa nave. Las computadoras de puntería fijaron su posición y se prepararon para disparar. En segundos, tendrían la respuesta sobre las capacidades defensivas del extraño. Pero la nave desconocida tenía otros planes. En lugar de entrar al hiperespacio o activar escudos, simplemente desapareció. En un instante estaba allí en sus sensores y pantallas. Al siguiente, se había ido como si nunca hubiera existido. ¿A dónde se fue?, exigió Beltar. Revisen todos los sensores. Diagnósticos en todos los sistemas. Las manos de Zexai recorrieron la consola mientras buscaba cualquier rastro de la nave. Los sensores de largo alcance no encontraron nada. Los escáneres de corto alcance no detectaron naves en la zona, incluso la energía residual de sus motores había desaparecido. Se ha ido, señor, informó con voz temblorosa. No hay rastro hiperespacial, ni grieta dimensional, ni rastro de a dónde fue ni de cómo se fue. La única prueba de que estuvo aquí son estas lecturas de energía. Beltar contempló el espacio vacío donde había estado la nave. Su mente luchaba por procesar lo que había presenciado. Las naves no desaparecían así como así. Incluso con la tecnología más avanzada, siempre quedaban rastros. Las implicaciones eran aterradoras. Alguien poseía una tecnología que hacía que los mayores logros del Imperio parecieran primitivos. Podían aparecer en cualquier lugar, escanear cualquier cosa y desaparecer sin dejar rastro. Si decidían ser enemigos, el Imperio estaría indefenso contra ellos. Envíen un informe inmediato al mando imperial, ordenó. Clasificación de prioridad alfa. Diles que hemos encontrado una nave con capacidades que escapan a nuestra comprensión. Incluye todos los datos y grabaciones de los sensores. Mientras Ceay preparaba el informe, Beltar seguía mirando el espacio vacío. En algún lugar, en la oscuridad, se encontraba una civilización con un poder que desafiaba todo lo que el Imperio creía sobre su lugar en la galaxia. El reinado milenario de los ceerianos podría estar llegando a su fin, y aún no lo sabían. El almirante Korb leyó el informe del ojo de centinela por tercera vez. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras estudiaba los datos de los sensores que acompañaban al mensaje del comandante Beltar. Las lecturas carecían de sentido según todo lo que el Imperio sabía sobre física y tecnología. El almirante estaba sentado en su oficina a bordo de la enorme estación de investigación llamada Mente Profunda. Allí era donde los científicos más destacados del Imperio trabajaban en nuevas armas y defensas. Si alguien pudiera explicar la misteriosa nave, serían las mentes brillantes reunidas aquí. Esto tiene que ser un fallo del sensor, declaró el científico jefe Morex mientras revisaba los datos. Ninguna nave puede manipular el espacio-tiempo de esta manera. Solo los requisitos de energía necesitarían una estrella para alimentarlos. Pero el almirante Korbe no estaba convencido. Había servido en la Armada Imperial durante 40 años y había aprendido a confiar en los instintos de oficiales experimentados como el comandante. No era de los que presentan informes falsos ni entran en pánico por fallos de equipo. Realicen un análisis completo de las señales de energía, ordenó el almirante. Quiero saber si esta tecnología es siquiera teóricamente posible. Utilicen todos los recursos que tenemos. La DRA. Zepara era la principal experta del Imperio en física exótica. Había pasado décadas estudiando los límites teóricos de la tecnología y lo que se podía lograr con recursos ilimitados. Sus manos escamosas temblaban mientras examinaba las lecturas de los sensores. Almirante, esto es imposible, dijo en voz baja. Según nuestra comprensión de la física, esta nave no debería existir.
Los patrones de energía sugieren que están doblando el espacio-tiempo. Su nave. Eso requiere tecnología que ni siquiera podemos imaginar. Mientras los científicos trabajaban, el almirante Corbe recibió noticias más inquietantes. Otras 3 estaciones fronterizas habían presentado informes similares durante la última semana. Cada una describía el mismo tipo de nave con firmas energéticas idénticas. Alguien estaba escaneando sistemáticamente las defensas del Imperio. El comandante Yelt, de la estación fronteriza 7, tuvo el encuentro más detallado. Su informe describió cómo la misteriosa nave había penetrado sus protocolos de escaneo más seguros. Había leído a través de sus escudos y blindaje como si fueran de papel. Peor aún, había accedido a sus sistemas informáticos sin activar ninguna alarma. Descargaron nuestros horarios de patrulla, explicó el comandante Yelt en su transmisión de emergencia. Saben cuándo y dónde estarán nuestras naves. Tienen mapas de nuestras posiciones defensivas y la ubicación de nuestras armas. Quienquiera que sean, ahora comprenden todo nuestro sistema de seguridad fronteriza. Lejos del territorio del Imperio, la nave de investigación humana Pathfinder flotaba silenciosamente por el espacio. El capitán Jake M. Orison estaba sentado en su puesto de mando, revisando los datos que su tripulación había recopilado durante su última misión de exploración. El puente era pequeño y estrecho comparado con las naves imperiales, pero era su hogar y el de su equipo. ¿Cómo funcionó el sistema de camuflaje durante el último salto?, le preguntó a la doctora Lisa Campbell, quien estudiaba las lecturas en su estación científica. Mejor de lo esperado, respondió con entusiasmo. El campo de distorsión espacio-temporal funcionó a la perfección. Para sus sensores, simplemente dejamos de existir. Los oficiales imperiales no tenían ni idea de cómo desaparecimos. La DRA. Campbell estaba orgullosa de su invento. La tecnología de camuflaje utilizaba campos gravitatorios controlados para curvar el espacio alrededor de su nave. Los hacía invisibles a todos los métodos de detección conocidos, permitiéndoles observar todo a su alrededor. ¿Algún problema con los protocolos de penetración de sensores?, preguntó el capitán Morrison a su oficial de comunicaciones, el teniente Pete Wilson. Ninguno, señor. Wilson informó. Nuestros escáneres cuánticos atravesaron sus escudos. Descargamos su base de datos completa sin que lo supieran. Sus sistemas de seguridad están décadas por detrás de nuestra tecnología. El capitán Morrison asintió mientras revisaba las órdenes de misión del Comando Tierra. La humanidad se había estado preparando para el primer contacto con civilizaciones galácticas durante más de 50 años. Querían comprender a las grandes potencias antes de revelarse a la galaxia. El Imperio Zapiriano controlaba el territorio más extenso de esta parte del espacio. Su ejército era poderoso, pero su tecnología dependía de la fuerza bruta en lugar de la innovación. Los científicos humanos habían adoptado un enfoque diferente al trabajar con las fuerzas naturales en lugar de dominarlas. Pongan rumbo al siguiente sistema objetivo, ordenó Morrison. Necesitamos completar nuestro estudio de sus rutas comerciales antes de que los otros equipos terminen sus misiones. De vuelta en la estación Mente Profunda, la doctora Zafara hizo un descubrimiento que la conmocionó profundamente. Los rastros de energía dejados por la misteriosa nave contenían información que cambió todo lo que creía saber sobre física. Almirante, tiene que ver esto, gritó al finalizar su análisis. Las lecturas muestran evidencia de comunicación por entrelazamiento cuántico. Están usando contacto instantáneo a distancias ilimitadas. El almirante Corbe estudió los datos con creciente alarma. La comunicación por entrelazamiento cuántico era una tecnología teórica que, según los científicos del Imperio, tardaría siglos en desarrollarse. Si alguien ya la dominara, podría coordinar operaciones militares en toda la galaxia en tiempo real. Hay más. El doctor Zafara continuó. Las distorsiones gravitacionales sugieren que han resuelto la teoría del campo unificado. Pueden manipular la gravedad, la materia y la energía con la misma facilidad con la que controlamos las computadoras de nuestras naves. Las implicaciones eran asombrosas. Una civilización con ese nivel de tecnología podría aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Podrían escanear cualquier instalación y desaparecer antes de que nadie pudiera responder. Las estrategias defensivas del Imperio eran inútiles contra tales capacidades. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó el almirante Corbe. ¿Se trata de una misión de exploración o de una fuerza de invasión completa? El oficial científico Tesron había estado rastreando las señales de energía en múltiples sistemas estelares. Su análisis mostró un patrón que le heló la sangre al almirante.
Basándome en el tiempo y la ubicación, creo que se trata de al menos 3 naves. Tesron informó, están realizando un reconocimiento coordinado de toda nuestra región fronteriza. No se trata de una exploración aleatoria. Están recopilando inteligencia con un propósito específico. El almirante Korb se dio cuenta de que el Imperio se enfrentaba a una amenaza sin precedentes en sus 1000 años de historia. Una civilización desconocida estudiaba sus defensas con tecnología que hacía que la ciencia imperial pareciera primitiva. Podrían atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, y el Imperio sería incapaz de detenerlos. Contacten al emperador Zalk inmediatamente, ordenó. Díganle que tenemos una situación que requiere su atención personal. El Imperio podría estar en grave peligro. Mientras tanto, el capitán Morrison recibió nuevas órdenes del comando terrestre a través de su sistema de comunicación cuántica. El mensaje fue breve pero claro. El largo periodo de observación secreta de la humanidad estaba terminando. Pronto se revelarían a la galaxia, pero en sus propios términos. Preparen la nave para las operaciones de la fase 2. Morrison le dijo a su tripulación. La Tierra quiere que demos a conocer nuestra presencia al Imperio. Es hora de demostrarles que la humanidad está lista para unirse a la comunidad galáctica. El emperador Zalk se encontraba ante la enorme pantalla de su sala del trono mientras el almirante Korb presentaba su informe. El gobernante de escamas doradas del Imperio Cepiriano había conquistado docenas de mundos y nunca había enfrentado un desafío a su poder. Ahora alguien estaba amenazando todo lo que había construido. Me están diciendo que naves desconocidas han estado espiando nuestro territorio durante semanas y no podemos atraparlas, dijo el emperador con voz fría. Esto es inaceptable. Quiero que estos... Sí, mi emperador, respondió el almirante Korbe. Ya he contactado al comandante de flota Mork para que lidere la cacería. Sus naves son las más rápidas y avanzadas de nuestra armada. Si alguien puede atrapar a estos fantasmas, ese será él. El comandante de flota Mork era conocido en todo el imperio como el cazador más despiadado de la armada imperial. Su rostro escamoso mostraba cicatrices de una docena de batallas, y sus ojos amarillos no mostraban piedad por los enemigos. Nunca había fallado en capturar a su presa en 20 años de servicio. Reúnan al 7º escuadrón de cazadores, ordenó Mork desde el puente de su nave insignia, el Destructor de Mundos. Quiero nuestras naves más avanzadas con la última tecnología de sensores. Colocaremos trampas en cada lugar donde hayan aparecido estas misteriosas naves. La flota imperial se movió rápidamente para establecer posiciones de caza a lo largo de su región fronteriza. Se colocaron plataformas de sensores camufladas en el espacio vacío mientras las naves cazadoras esperaban en los sistemas cercanos. Las computadoras de rastreo más sofisticadas del Imperio analizaron los patrones de aparición de las naves fantasma. Según sus movimientos previos, deberían aparecer cerca de la estación comercial Nexus en 2 días, informó el oficial de inteligencia Cesmore. Ese sistema es un importante centro comercial. Si quieren estudiar nuestras operaciones civiles, allí es donde irán. El comandante Mork sonrió con anticipación. El sistema Nexus era perfecto para una emboscada. Múltiples campos de asteroides proporcionaban escondites para sus naves, mientras que las concurridas rutas comerciales enmascararían sus señales de energía. Cuando las naves fantasma aparecieran, se encontrarían rodeadas en el espacio profundo. La nave humana Pathfinder se preparó para su siguiente misión. El capitán Morrison estudió la pantalla táctica que mostraba el sistema Nexus y su espacio circundante. El comando de la Tierra quería escaneos detallados del Imperio. Infraestructura económica antes de hacer el primer contacto. ¿Están listas las otras naves?, preguntó Morrison a su oficial de comunicaciones, el teniente Wilson. Sí, señor, respondió Wilson. El capitán Rodríguez, a bordo del Wanderer, y la capitana Amy Walsh, a bordo del Pioneer, están a la espera. Las 3 naves están completamente camufladas y listas para comenzar la operación. Las 3 naves humanas llevaban meses trabajando juntas, utilizando la comunicación por entrelazamiento cuántico para coordinar sus misiones. Cada nave se especializaba en diferentes tipos de recopilación de inteligencia, compartiendo sus datos en tiempo real. La DRA. Campbell monitorizaba el campo de distorsión gravitacional que las mantenía invisibles a los sensores imperiales. Su tecnología de camuflaje había evolucionado desde sus primeros encuentros con las fuerzas del Imperio. Ahora podían atravesar la materia sólida y manipular los campos gravitatorios locales para su defensa. Al iniciar la aproximación al sistema objetivo, el capitán Morrison anunció: «Todas las estaciones informan que están listas».
El Pathfinder se deslizó silenciosamente por el espacio hacia el sistema Nexus, mientras sus naves hermanas tomaban posiciones al otro lado de las rutas comerciales. Sus sensores cuánticos comenzaron a analizar la enorme estación comercial y los cientos de naves que transportaban carga entre sistemas. El comandante Mork observó su pantalla táctica mientras se tendía la trampa. 12 naves de guerra imperiales esperaban en posiciones cuidadosamente seleccionadas alrededor del sistema. Redes de sensores avanzados monitoreaban cada metro cúbico de espacio en busca de la más mínima señal de energía. La red de detección está activa, informó su oficial de sensores. Si algo más grande que una cápsula de escape entra en este sistema, lo sabremos de inmediato. Pero las naves humanas ya estaban dentro del sistema y llevaban más de una hora escaneando. Su tecnología de camuflaje las hacía completamente invisibles mientras sus sensores penetraban todos los escudos y sistemas de seguridad imperiales. Capitán, detecto fluctuaciones gravitacionales inusuales cerca de la estación comercial. La DRA. Campbell informó desde su estación científica. El espacio-tiempo local está siendo distorsionado por campos artificiales. Morrison estudió las lecturas y se dio cuenta de lo que veían. Es una trampa. El Imperio tiene naves de caza esperándonos por todo el sistema. ¿Saben que vamos? ¿Deberíamos abortar la misión?, preguntó el teniente Wilson. No, respondió Morrison con una sonrisa tranquila. Comando de la Tierra. Quiere ver qué pueden hacer las Fuerzas Armadas del Imperio en combate. Esta es la oportunidad perfecta para poner a prueba sus capacidades. El capitán abrió un canal de comunicación cuántico con las demás naves humanas. Rodríguez Y. Walsh, les habla Morrison. El Imperio nos ha tendido una emboscada. Es hora de demostrarles lo que la ingeniería humana puede lograr. En la nave insignia imperial, el comandante Mork recibió repentinamente una alerta de su oficial de sensores. Señor, estamos detectando enormes distorsiones gravitacionales en todo el sistema. 3 fuentes distintas se mueven en patrones coordinados. Finalmente, Mork dijo con satisfacción, todas las naves se mueven para interceptarlas. No las dejen escapar esta vez. Las naves imperiales soltaron sus campos de camuflaje y se dirigieron hacia las señales de energía detectadas. Potentes motores impulsaron las naves de guerra a máxima velocidad mientras los sistemas de armas se bloqueaban. Se dirigieron hacia sus objetivos. Pero cuando llegaron a las coordenadas, no encontraron nada más que espacio vacío. Las lecturas gravitacionales habían desaparecido y su presa no aparecía por ningún lado. ¿Dónde están?, exigió Mork. Revisen todos los sensores. Tienen que estar aquí, en algún lugar. De repente, el espacio alrededor de su nave insignia comenzó a ondularse como el agua. 3 elegantes naves surgieron de la nada, rodeando a la flota imperial. Las naves humanas no habían huido de la trampa. La habían vuelto contra sus cazadores. Todas las naves, abran fuego, gritó Mordek mientras las alarmas sonaban por todo su puente. Las naves imperiales desataron ráfagas devastadoras de armas de rayos de partículas y torpedos de plasma. Suficiente potencia de fuego para destruir una luna llenaba el espacio donde las naves humanas flotaban tranquilamente, pero las armas las atravesaron sin causar daño como si estuvieran hechas de luz. Los humanos habían desviado ligeramente sus naves del espacio-tiempo normal, haciéndolas intocables para las armas convencionales. El capitán Morrison observó con interés el ataque imperial. Observó que sus armas son poderosas, pero rudimentarias. Se basan en la fuerza bruta en lugar de la precisión. Las naves humanas comenzaron su contraataque usando armas que usaron la tecnología del Imperio en su contra. Manipuladores gravitacionales tomaron el control de los misiles imperiales y los enviaron de vuelta a sus lanzadores. Las distorsiones espaciotemporales crearon campos de escombros provenientes de asteroides cercanos que se movían como proyectiles guiados. El comandante Mork observó con horror cómo su orgullosa flota era sistemáticamente inutilizada. Las naves humanas se movían a través de su formación como fantasmas, atacando con una precisión imposible. No intentaron destruir sus naves, sino que apuntaron a motores y armas, dejándolas indefensas. ¿Cómo lo hacen?, preguntó a su oficial científico, quien estudiaba las tácticas enemigas. Parecen estar manipulando la gravedad y la inercia. Señor, respondió aterrorizado. Están usando nuestra propia masa en nuestra contra. Nuestras naves son demasiado pesadas para maniobrar con eficacia mientras se mueven como lo han hecho. No tienen masa en absoluto. En menos de una hora, toda la fuerza imperial de emboscada flotaba muerta en el espacio. Sus motores estaban inutilizados y sus armas destruidas,
pero sus tripulaciones estaban ilesas. Las naves humanas habían demostrado que podrían haber matado a todos fácilmente, pero optaron por la misericordia. El capitán Morrison abrió un canal de comunicación con la nave insignia imperial. Comandante Mork, soy el capitán Morrison de la nave terrestre Pathfinder. Sus naves han sido inutilizadas, pero sus tripulaciones están a salvo. Consideren esto una demostración de las capacidades humanas. Antes de que Mork pudiera responder, las 3 naves humanas desaparecieron de nuevo, dejando solo un espacio vacío y los restos del orgullo imperial. El emperador Zalk paseaba por la gran cámara del Palacio Imperial mientras le llegaban informes del desastre en el sistema Nexus. Sus escamas doradas se oscurecieron de rabia al escuchar al comandante de flota Mork describir cómo todo su escuadrón había sido derrotado sin que el enemigo perdiera una sola nave. «Me está diciendo que 3 naves desconocidas destruyeron nuestra flota de cazadores más avanzada», gruñó el emperador. «¿Cómo es esto posible cuando hemos gobernado la galaxia durante 1000 años?» «No nos destruyeron, mi emperador», respondió Mork a través de la pantalla de comunicación. «Desactivaron nuestras naves con precisión quirúrgica. Cada arma fue dirigida específicamente. Cada motor fue apagado sin matar a nadie. Podrían haber masacrado a toda mi flota, pero decidieron no hacerlo». Esta noticia perturbó al emperador Zalk incluso más que una derrota militar. Un enemigo que mostraba piedad era impredecible y peligroso. Claramente poseían un poder abrumador, pero lo usaban con moderación. Eso sugería inteligencia y planificación que los hacía mucho más amenazantes que simples bárbaros. «Convoquen al Gran Consejo inmediatamente», ordenó el emperador. «Quiero a todos los comandantes militares, científicos y oficiales de inteligencia del palacio en 6 horas. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos». La Cámara del Gran Consejo se llenó rápidamente mientras los líderes más importantes del imperio se reunían para la sesión de emergencia. El general Vexar comandaba las fuerzas terrestres, mientras que el almirante Zepok controlaba la armada espacial. El analista jefe de inteligencia Kesmore trajo archivos de datos que contenían todo lo que sabían sobre el misterioso enemigo. «¿Qué sabemos de estas naves fantasma?», preguntó el emperador Zalk. Al comenzar la sesión del consejo, Kesmore activó la pantalla principal, mostrando lecturas de energía y datos tácticos de múltiples encuentros. «Según nuestro análisis, nos enfrentamos a una especie que se autodenomina humana, procedente de un planeta denominado Tierra. Parece que nos han estado estudiando durante meses mediante misiones de reconocimiento encubiertas». La palabra humano no significaba nada. Para los líderes reunidos, no existía ninguna especie con ese nombre en los registros imperiales. El imperio tenía contacto con cientos de civilizaciones en toda la galaxia, pero estos humanos eran completamente desconocidos. «¿Dónde está ese planeta Tierra?», preguntó el almirante Zech. «¿Está en un espacio inexplorado? ¿Más allá de nuestras fronteras?». «Eso creemos», respondió Kesmore. Sin embargo, su tecnología sugiere que llevan un tiempo considerable explorando el espacio. No solo descubrieron viajes más rápidos que la luz. Sus naves muestran siglos de desarrollo y refinamiento. La DRA. Yelara, xenobióloga jefe del imperio, estudió los limitados datos que habían recopilado sobre la fisiología humana. Las lecturas de los sensores de sus naves sugirieron que los miembros de la tripulación eran formas de vida basadas en el carbono, similares a varias especies conocidas. «Parecen ser mamíferos bípedos con esqueleto interno», informó. «Sus capacidades físicas parecen comparables a las nuestras, pero sus cerebros muestran una actividad eléctrica inusual. Podrían procesar la información de forma diferente a nosotros». El general Vestar estaba más preocupado por las capacidades militares que por la biología. ¿Qué tipo de armas poseen? ¿Qué tan grande es su flota? ¿Podemos esperar una invasión total? Sus armas son diferentes a todo lo que hemos encontrado, informó el comandante de flota Mork, quien había asistido a la reunión del consejo. A pesar de su derrota, manipulan la gravedad y el espacio-tiempo. Nuestros escudos y armaduras son inútiles contra la tecnología que funciona con fuerzas fundamentales. Los líderes militares intercambiaron miradas preocupadas al comprender las implicaciones. Toda la estrategia defensiva del imperio se basaba en una potencia de fuego superior y escudos más potentes. Si el enemigo podía sortear ambos, la doctrina imperial era inútil. «¿Cuántas naves tienen?», preguntó el emperador Zalk. «Hemos confirmado al menos 3 naves», respondió Kesmore. «Pero su coordinación sugiere una flota mayor en algún lugar fuera de nuestro alcance de detección.
Se comunican instantáneamente a distancias ilimitadas mediante tecnología de entrelazamiento cuántico. El científico jefe Morex llevaba días estudiando los datos capturados por los sensores, intentando comprender cómo funcionaba la tecnología humana. Sus hallazgos desafiaban todas las creencias del imperio sobre física e ingeniería. Su Majestad, su enfoque tecnológico es completamente diferente al nuestro, explicó. Construimos sistemas más grandes y potentes para superar obstáculos. Crean soluciones elegantes que funcionan con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. Mientras tanto, a bordo de la nave humana, la doctora Campbell, exploradora, llegaba a sus propias e inquietantes conclusiones sobre la tecnología imperial. Su análisis de los datos capturados de las naves imperiales inutilizadas reveló la verdadera naturaleza del imperio zapiriano. Capitán, estas lecturas son profundamente preocupantes, le informó a Morrison. Las armas imperiales están diseñadas principalmente para el bombardeo planetario y la intimidación civil. El diseño de sus naves prioriza la intimidación sobre la funcionalidad. El capitán Morrison estudió las especificaciones técnicas de las naves imperiales con creciente comprensión. No son exploradores ni defensores. Son conquistadores. Toda su civilización se basa en la subyugación de otras especies. Las naves humanas llevaban meses recopilando información sobre múltiples civilizaciones galácticas. En comparación con otras especies de naves espaciales, el imperio destacaba por su agresividad y militarismo. La mayoría de las demás culturas que habían observado eran comerciantes pacíficos o federaciones defensivas. El mando terrestre necesita ver estos datos. Morrison decidió que el imperio representa una amenaza para todas las especies pacíficas de esta región del espacio. Los parámetros de nuestra misión podrían tener que cambiar. El Dr. Campbell activó el sistema de comunicación cuántica para contactar con la Tierra. El mensaje viajaría instantáneamente a través de la vasta distancia hasta el espacio humano, donde los comandantes esperaban sus informes finales. De vuelta en el Palacio Imperial, el emperador Zaltech tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. No podemos permitir que estos humanos amenacen nuestro imperio, declaró. Movilicen a toda la primera flota. Quiero 1000 naves listas para la guerra en una semana. El almirante Theo pareció incómodo con esta orden. Su Majestad, no sabemos cuántas naves tienen ni dónde se encuentra su territorio. Atacar sin la inteligencia adecuada podría ser desastroso. Se han convertido en nuestros enemigos al espiar territorio imperial, respondió el emperador con enojo. Los cazaremos y destruiremos hasta la última de sus naves. Nadie desafía al imperio zapiriano y sobrevive. Pero incluso mientras el emperador planeaba la guerra, el analista jefe de inteligencia Kesmore estaba descubriendo información que hacía que tales planes parecieran absurdos. Su profundo análisis de la tecnología de sensores humanos reveló capacidades que lo impactaron profundamente. Su Majestad, debo informarle de un descubrimiento inquietante, anunció Kesmore. Los humanos han estado escaneando nuestras instalaciones más seguras, incluido el propio Palacio Imperial. Conocen nuestra organización militar completa, nuestras posiciones defensivas y nuestras capacidades estratégicas. El Consejo reunido guardó silencio al comprender lo que esto significaba. Los humanos lo sabían todo sobre las fuerzas imperiales, mientras que el imperio sabía casi nada sobre ellas. Cualquier conflicto militar se libraría en términos completamente desiguales. ¿Cómo es posible? Emperador Zhou, exigió la C. Nuestros escudos palaciegos son los más fuertes de la galaxia. Su tecnología de sensores funciona con principios cuánticos que desconocemos. Kesmore explicó, pueden leer a través de cualquier barrera material como si no existiera. La privacidad y la seguridad no significan nada para ellos. La DRA. Campbell, a bordo del Pathfinder, completó su análisis de la sociedad y la tecnología imperiales. Su informe final pintó una imagen de una civilización en decadencia que dependía del miedo y la intimidación en lugar de la innovación y el progreso. Capitán, el imperio es vulnerable de maneras que no perciben, le dijo a Morrison. Su tecnología se ha estancado porque suprimen la creatividad y el pensamiento independiente. Resuelven los problemas aplicando más fuerza en lugar de encontrar mejores soluciones. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes del comando terrestre a través del sistema de comunicación cuántica. La humanidad había decidido que era hora de revelarse a la galaxia. La era de la observación secreta estaba llegando a su fin, y había llegado la hora del contacto abierto. Las alarmas del Palacio Imperial empezaron a sonar exactamente al mediodía, cuando ocurrió lo imposible.
3 naves desconocidas aparecieron justo sobre el mundo capital del Imperio Zapirano, sin activar ningún sensor de advertencia. Las naves se materializaron en el espacio más fuertemente defendido de la galaxia, como si la enorme red defensiva no existiera. El emperador Zalk corrió al centro de mando, donde sus líderes militares observaban las pantallas que mostraban las naves humanas flotando tranquilamente sobre su mundo. Las naves estaban posicionadas en perfecta formación justo sobre el Palacio Imperial, dejando una impresión irrefutable. ¿Cómo lograron superar nuestras defensas?, preguntó el emperador mientras el pánico invadía el centro de mando. Tenemos 1000 naves protegiendo este sistema. El almirante Zeox estudió las pantallas tácticas con creciente horror. La flota de defensa sigue en posición. Su Majestad, nuestros sensores no muestran ninguna brecha en el perímetro. Estas naves aparecieron dentro de nuestra red defensiva sin atravesarla. Las implicaciones eran asombrosas. La mayor instalación militar del Imperio había sido penetrada con la misma facilidad con la que se atraviesa una puerta abierta. Si los humanos pudieron aparecer sobre el mundo capital, ninguna ubicación imperial estaba a salvo de su alcance. El comandante Beltar, de la estación Centinelas, y observaba el desarrollo de los acontecimientos desde su puesto remoto. Había intentado advertir al Imperio sobre esta amenaza semanas atrás, pero sus superiores habían desestimado sus preocupaciones. Ahora, las misteriosas naves habían demostrado su poder al aparecer en el corazón del espacio imperial. «Señor, estoy recibiendo una transmisión de una de las naves», informó el oficial de comunicaciones Zek-Sig. «Están transmitiendo en todas las frecuencias imperiales simultáneamente». «Pónganla en la pantalla principal», ordenó. Tras semanas de misterio, finalmente descubrirían quiénes eran estos visitantes y qué querían. La pantalla se encendió, mostrando el puente de la nave humana Pathfinder. El capitán Morrison permanecía sentado tranquilamente en su silla de mando mientras su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos. El puente parecía pequeño y sencillo comparado con las naves de guerra imperiales, pero la tecnología visible en sus pantallas era claramente avanzada. «Saludos al Imperio Ceyano», comenzó el capitán Morrison en perfecto lenguaje imperial. «Soy el capitán Jake Morrison de la nave terrestre Pathfinder, en representación de la especie humana y de la Alianza Terrestre Unida. Venimos en paz a establecer relaciones diplomáticas con las civilizaciones de esta galaxia». El emperador Zousek miró fijamente al capitán humano, intentando comprender lo que veía. El alienígena se parecía notablemente a varias especies con las que el Imperio se había topado, pero había algo diferente en sus ojos. Demostraban inteligencia y confianza, propias de la superioridad tecnológica. «Hemos estado observando su civilización durante varios meses para conocer su cultura y capacidades». Morrison continuó: «Nuestro propósito no era el espionaje, sino la preparación para un primer contacto pacífico. Queríamos comprender la situación galáctica antes de rebelarnos». El emperador comprendió que todo lo que el Imperio había interpretado como espionaje hostil, en realidad, había sido una cuidadosa preparación diplomática. Los humanos los habían estado estudiando no para planear un ataque, sino para evitar malentendidos durante el primer contacto. «Somos conscientes de que nuestra avanzada tecnología puede parecer amenazante», dijo Morrison como si leyera los pensamientos del emperador. «Nuestra apariencia, arriba. Su mundo capital está destinado a demostrar nuestras capacidades y, al mismo tiempo, nuestras intenciones pacíficas. Podríamos haber permanecido ocultos indefinidamente, pero preferimos la transparencia». El almirante Zechok susurró órdenes urgentes a sus subordinados mientras el capitán humano hablaba. Las naves de guerra imperiales de todo el sistema se movían hacia posiciones de ataque alrededor de las 3 naves humanas. Si las negociaciones fracasaban, el Imperio al menos intentaría luchar. Pero el capitán Morrison parecía indiferente a la concentración militar que rodeaba a sus naves. «Detectamos los movimientos de su flota, Emperador Zalk. Sus naves. Somos valientes, pero nuestra tecnología hace que la guerra convencional quede obsoleta. Preferiríamos resolver cualquier inquietud mediante un diálogo pacífico». La forma casual en que el humano lo llamó por su nombre sorprendió al emperador. La inteligencia imperial nunca había mencionado su nombre en ninguna transmisión. Sin embargo, este alienígena sabía exactamente quién era. Su recopilación de información fue aún más exhaustiva de lo que nadie hubiera imaginado. «¿Qué quieren del Imperio?». El emperador Zalch finalmente respondió a través del sistema de comunicación. «Si tienen una tecnología tan avanzada, ¿por qué necesitan algo de nosotros? Queremos establecer relaciones comerciales y diplomáticas con todas las civilizaciones de las naves espaciales», respondió Morrison.
La humanidad cree que la cooperación beneficia a todos más que el conflicto. Ofrecemos compartir algunas de nuestras tecnologías a cambio de conocimiento cultural y coexistencia pacífica. La DRA. Campbell trabajaba en silencio en su estación científica a bordo del Pathfinder, monitoreando las posiciones de la flota imperial. El Imperio había logrado rodearlos con más de 200 naves de guerra, pero sus armas no podían alcanzar a las naves humanas. La tecnología de camuflaje que los hacía invisibles también los hacía inmunes a los ataques convencionales. Capitán, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en todo el planeta. La flota imperial, informó. Se preparan para disparar con todas sus fuerzas contra nuestra posición. Morrison asintió con calma. Abran un canal directamente con el almirante Zepok. Quiero hablar con su comandante militar. La transmisión cambió para mostrar el puente de la nave insignia imperial, donde el almirante Theo estaba listo para ordenar el ataque. Su rostro escamoso mostraba determinación mezclada con incertidumbre al enfrentarse a un enemigo que no podía comprender. Las naves del almirante Yor se preparan para atacarnos, observó Morrison. Quiero que entiendan lo que sucederá si dan esa orden. Sus armas atravesarán nuestras naves sin causar daño, mientras que nosotros permaneceremos completamente ilesos. El único resultado será demostrar su impotencia. Entonces, luchen contra nosotros con justicia, retó el almirante Theo. Bajen sus escudos y enfrentenos con honor. El honor no se mide por la destrucción, respondió el almirante Morrison. Ya hemos demostrado nuestra superioridad al aparecer aquí sin ser detectados. Más demostraciones solo humillarían innecesariamente a sus fuerzas. El emperador Zousek se dio cuenta de que se enfrentaba aún la decisión que determinaría el futuro de su imperio. Podía ordenar el ataque y ver cómo su flota fracasaba estrepitosamente, o podía negociar con seres que poseían tecnología que escapaba a la comprensión imperial. ¿Qué garantía tenemos de sus intenciones pacíficas?, preguntó el emperador. ¿Cómo sabemos que no nos conquistarán una vez que bajemos nuestras defensas? Morrison sonrió levemente. Su Majestad, ya los hemos conquistado. Nuestras naves pueden aparecer en cualquier lugar de su territorio en cualquier momento. Sus defensas no pueden detenernos y sus armas no pueden dañarnos. Si quisiéramos destruir el imperio, podríamos hacerlo sin resistencia. La brutal honestidad de esta declaración silenció al centro de mando imperial. Todos los presentes comprendieron que su reinado milenario había terminado en el momento en que aparecieron las naves humanas. Existían ahora solo porque los humanos decidieron dejarlas existir. En lugar de conquista, ofrecemos colaboración. Morrison continuó. La humanidad ha aprendido que la cooperación crea más prosperidad que la dominación. Queremos ayudar a otras especies a desarrollar mejor tecnología y sociedades más pacíficas. La DRA. Campbell completó su análisis de la sociedad imperial y transmitió sus hallazgos al Comando Tierra. El Imperio Zapiriano representaba todo aquello que la humanidad había superado en su evolución. Su expansionismo agresivo y su estancamiento tecnológico los convertían en una amenaza para la paz galáctica. Su imperio ha gobernado mediante el miedo y una potencia de fuego superior durante siglos, dijo Morrison al recibir el informe de Campbell. Esa era está terminando. La galaxia está cambiando y las civilizaciones deben adaptarse o quedar rezagadas. El emperador Zal vio el futuro de su imperio extendiéndose ante él como un mapa. Podía elegir la guerra y enfrentarse a una derrota inevitable. O podía elegir la adaptación y tal vez la supervivencia. Los humanos ofrecían un camino a seguir, pero requeriría abandonar todo aquello sobre lo que se había construido el imperio. Consideraremos su oferta, dijo finalmente el emperador. Pero necesitamos tiempo para discutir esto con nuestro consejo. Por supuesto, respondió Morrison, permaneceremos en órbita mientras deliberan. Cuando esté listo para iniciar las negociaciones formales, contáctenos en esta frecuencia. Las 3 naves humanas se establecieron en órbitas estables sobre el mundo capital imperial. Su presencia sirvió como un recordatorio constante de que la galaxia había cambiado para siempre. La era del secretismo humano había terminado y la era del contacto abierto había comenzado. El capitán Morrison abrió un canal con el Comando Terrestre para informar sobre la exitosa finalización de su misión. Comando Terrestre, aquí Morrison. Primer contacto con los Cepiranos. El imperio ha sido establecido. Estamos listos para comenzar la siguiente fase de la integración galáctica.